Hola, bienvenidos. Estamos iniciando esta sesión número 8 del CEDEC, Centro de Estudios para el Desarrollo de la Conciencia Crística. Sean todos ustedes cordialmente bienvenidos a esta nueva sesión. Les comento que en la sesión anterior tuvimos la oportunidad de estudiar el tema de Conócete a ti mismo, el autoconocimiento. Conócete a ti mismo a través del trato con las demás personas. Fue un tema muy interesante y ha tenido muy buena respuesta de parte de las personas, de los usuarios, de los que perciben este canal, los que lo siguen, y también aquellas personas que les ha estado interesando, les pudiera interesar el tema. Es interesante saber que para conocernos a nosotros mismos es muy difícil, porque así como tenemos ojos que miran hacia afuera, normalmente el ser humano no tiene la costumbre de cerrar los ojos y mirar hacia adentro. Son pocas las personas que practican la oración y particularmente la meditación. En el mundo oriental, en el oriente, es muy común la práctica de la meditación como un recurso para el autoconocimiento y sobre todo para reconectar con su centro, con su fuente. En el mundo de Occidente es muy complicado, son pocas las personas que meditan y de ello prácticamente son muy pocas las personas que utilizan la meditación para conocerse a sí mismas. De hecho, es interesante la teoría de Edgar Cayce acerca de que la forma de conocerse básicamente es a través de estudiar las reacciones que nosotros mismos tenemos con el trato con las demás personas. Es muy interesante el tema y básicamente en la sesión pasada tocábamos el tema respecto a cuáles son las reacciones que yo provoco, que me provocan el trato con personas que son afines, pero también con personas que pudieran resultar antagónicas. Y de hecho, tanto lo positivo, personas que me son afines, como las personas que me generan reacciones negativas, son respuestas, son retroalimentaciones que yo puedo recibir y que yo a través del análisis, de la revisión oportuna, de la meditación, de la reflexión profunda, puedo yo caer en la cuenta de que tengo algunos defectos que tengo que corregir y algunas virtudes que tengo que ampliar. Ese sería el caso. Edgar Cayce preguntaba, ¿cómo saber cómo voy avanzando? ¿Qué tanto estoy avanzando? Pues obviamente a través de la mejora en el trato que yo tengo con las demás personas, independientemente que las demás personas no hayan mejorado en su comportamiento, en su trato conmigo. El papel que a mí me corresponde es cuidar mi propio proceso y velar para que, o vigilar que ese proceso o esas reacciones sean positivas. Entonces, para aquellos que les interesa conocerse a sí mismos, que les interesa mejorar como personas, pues esta sería uno de los caminos que la vida ofrece para ello. Entonces también se hablaba que era importante encontrar cuál es mi verdadera naturaleza, quién soy yo realmente, porque normalmente uno no se conoce a sí mismo, uno es un cúmulo de emociones, de pensamientos, de creencias, de reacciones espontáneas y difícilmente la persona se detiene a analizarse a sí misma y difícilmente la persona encuentra o descubre su verdadero yo, su verdadero ser, quién lo mueve, qué energía, qué conciencia está operando a través de uno. Entonces el trabajo básicamente es eso, para aquellos que les gusta lo espiritual, aquellos que quieren avanzar en su proceso de perfeccionamiento, de crecimiento, lo que se sugiere es que se conozca a uno mismo en primera instancia y que aprenda a reducir la distancia que hay en lo que ahorita yo estoy presentando y lo que sería el yo personal, el yo individual, el yo real, el yo divino, el yo consciente, el yo superior, digámoslo así, nuestra esencia, nuestra verdadera naturaleza divina, y tratar de integrar esta parte, que es una parte bastante tomada y manejada en el plano, bastante adherida al plano material, y tratarla de irla elevando, o sea, a través del yo superior, del yo consciente, del yo divino,
del verdadero ser individual, que es la esencia de Dios en nosotros, tratar de ir influyendo en el ego, en la personalidad, para que éste pueda subir. Porque en la medida que no ajustamos nuestro ego, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra forma de ver la vida y la forma de reaccionar particularmente, vamos a estar en un proceso de sufrimiento, porque estamos gestando, generando situaciones que son propiciadas por el ego, por la parte humana o la personalidad. Entonces el tema es muy interesante. Yo sí les pido que lo que no comprendan, lo que no entiendan, tomen nota y si les es posible participar en estos grupos de estudio que hacemos, esos grupos para poder conocer cuál es el trasfondo de nuestro propio comportamiento y podernos apoyar. Realmente es una invitación. Estamos por iniciar esta sesión y sí les pido toda su atención y estamos muy contentos y agradecidos por su respuesta. Entonces vamos a continuar con el estudio. Estamos estudiando el libro 12 lecciones de espiritualidad de Edgar Cayce. Ya tocamos los temas anteriores. De hecho, voy a permitirme mostrarles la portada del libro. Se llama 12 Edgar Cayce, 12 lecciones de espiritualidad de Kevin J. Todeshi. Este libro yo lo seleccioné porque es un libro maravilloso. Es un libro extraordinario que es un manual práctico para desarrollar la espiritualidad tomando como modelo y referencia al Maestro Jesús. Y esto es porque aunque se tocan vocablos o palabras de corte cristiano, lo cierto es de que este libro es ecuménico, es un libro que puede aplicarse para el desarrollo de personas que practican el budismo, el espiritismo, la metafísica, la gnosis, las enseñanzas esotéricas, ocultistas, aquellas personas que les gusta la psicología, por ejemplo, y sobre todo para aquellas personas que tienen realmente un vivo interés de su crecimiento espiritual. Este libro yo lo recomiendo mucho, es un libro muy ecuménico, es un libro que trasciende los vocablos religiosos. Obviamente, una persona que es cristiana, católica, cualquier persona de cualquier rama espiritual o de estudios, puede adentrarse en el estudio de este libro. Yo les sugiero porque es un manual práctico para el desarrollo espiritual y también nos ayuda para el trato con las demás personas y el conocimiento de uno mismo. Saca lo mejor de cada persona. Obviamente es un pequeño manual, ya empezamos estudiándolo, este libro, este PDF, aquellos que lo quieran tener, el PDF y estudiarlo por su cuenta, lo pueden pedir. Al final de esta sesión les voy a dar la información para que nos contacten y puedan recibir este material. Muy bien, el libro 12 lecciones de espiritualidad es digo yo, un curso práctico de alta espiritualidad y cualquier persona lo puede tomar, hasta jóvenes, niños. El libro es muy sencillo, son 12 lecciones, solo 12 lecciones para el desarrollo espiritual y es un manual maravilloso. Entonces, reitero la invitación para que estudien este libro y también para que aprendan a vivir, porque la clave del buen vivir es básicamente conocerse a uno mismo y aprender a ajustar hábitos, comportamientos, tendencias, grabaciones y sobre todo la forma de comportarnos con los demás. Entonces, en eso está el éxito, tanto a nivel material, a nivel mental, a nivel del éxito, como lo entiendan, y también particularmente a nivel espiritual. Entonces, nos vamos a adentrar ya prácticamente al tema que tenemos que comentar, que estamos prácticamente aquí. Vamos a desarrollar el tema. Los invito a seguir esta lectura y sobre todo, pues, a tomar nota, básicamente, ¿no? Vamos a iniciar. Aquí el concepto es, vamos a pasar al tema que nos quedamos, este tema ya lo desarrollamos, y vamos a iniciar esta parte. Se refiere al despertar a nuestro verdadero ser. Despertar a nuestro verdadero ser. El título es muy sugestivo porque significaría entonces que no estamos despiertos. ¿Por qué? Porque nos sugiere que despertemos a nuestro verdadero ser.
Entonces yo reflexionando el título, digo yo, entonces esto puede significar que estoy dormido y que estoy viviendo con un ser que no es mi verdadero ser, que no es mi verdadera naturaleza. Entonces este título nos sugiere básicamente que tenemos que descubrir cuál es nuestro verdadero ser, cuál es nuestra verdadera esencia. Porque imagínense, el ser humano tiene la personalidad o el ego, tiene un carácter, tiene una forma de exhibirse ante los demás, pero también tiene una forma muy personal de ser cuando él está solo, porque no es lo mismo tener una faceta o mostrar una faceta social cuando estamos actuando o tratando con otros y cuando estamos con nosotros mismos. Tenemos como diferentes personalidades o formas de comportarnos y de percibirnos también nosotros mismos. Y también tenemos situaciones que, por ejemplo, en la vida nos afectan en mayormente y a otros no. Y lo que a nosotros quizás no nos afecta, a otras personas, es un factor muy potente de influencia, de cambio, inclusive de sufrimiento o de alegría. Entonces, ahí tenemos el subconsciente, que es una faceta interna que no conocemos. ¿Y por qué somos así? ¿Por qué nos relacionamos con las parejas de una forma? ¿Por qué tenemos miedos? El miedo es un elemento que la mayoría de los seres humanos tenemos, pero no lo conocemos, no lo enfrentamos. Aceptamos algunas cosas y nos atraen, pero también rechazamos y resistimos otras. Entonces, ¿cuál es el verdadero ser? Y yo lo digo de manera simpática. ¿Cuál es el jabón o la marca que te patrocina? ¿Cuál es, quién te mueve? ¿Quién dirige tu vida? ¿Quién establece cuáles son tus prioridades en la vida? ¿O qué parte de ti define qué prioridades son? Inclusive también tendríamos que pensar qué parte de tu ser es el que te sabotea inconscientemente, el que te genera que caigas una y otra vez en problemas y que ciertamente tienes que pagar las consecuencias con sufrimiento. Entonces, este tema es súper importante. Sí les pido que lo revisemos, que el contenido lo mastiquemos, lo pudiéramos digerir de una manera lenta para sacarle el mayor provecho a esto. Entonces, aquí se dice básicamente que hay muchas culturas y culturas tradicionales que tenían la creencia de que Dios había ubicado el conocimiento de nuestra verdadera relación con el Creador en una parte muy profunda de nosotros. A menudo el último lugar en el que el hombre decide buscarla. Es decir, ¿cuál es nuestra verdadera naturaleza, nuestro verdadero centro, núcleo o esencia? ¿Quiénes somos realmente? Entonces aquí como una manera alegórica o comparativa de explicarnos, nos dice que nuestra verdadera naturaleza divina lo podemos, digamos, entender de la siguiente forma. Hay varias leyendas de varios pueblos que dicen que los dioses o Dios escondió tu verdadera esencia en una parte donde era casi inaccesible o casi imposible de que la encontraras. Por ejemplo, los hinduistas hablaban y dicen que los dioses eh, convivían, los dioses con los hombres, pero los hombres estaban cegados por su orgullo, por su soberbia, y pecaron y abusaron de su propia naturaleza divina. En ese sentido, Brahma, el dios de todos los dioses, dijo, le voy a quitar su divinidad y la voy a esconder. La voy a esconder en un lugar donde no la puedan encontrar. Entonces, los demás dioses dijeron, bueno, vamos a enterrar esa esencia divina, esa verdadera naturaleza de su ser, de estos seres, de estos hombres, y lo vamos a enterrar en profundo de la tierra. Entonces Brahma les dijo, no, ¿saben qué? El hombre va a acabar la tierra y finalmente va a encontrar su esencia, su verdadera naturaleza. Entonces dice, bueno, mételo al fondo del mar. Y dijo, no. Dijo Brahma, no, porque los hombres van a construir equipos que van a sondear las profundidades del mar y tarde o temprano van a encontrar su esencia divina. Entonces, pues ponla en lo más alto de la montaña más alta de la tierra. No, porque los hombres son muy pertinentes, persistentes en su esfuerzo y como son muy curiosos,
van a buscar escalar todas las montañas y van a conquistar la montaña más alta, y ahí es donde van a encontrar. Entonces dice, pues entonces, ¿dónde la vamos a esconder? Preguntaron los dioses menores, ¿no? Entonces uno de ellos, el mismo Brahma, dijo, escondedla en el interior del propio hombre. De esta manera, al hombre jamás se le va a ocurrir buscarla allí, en sí mismo, en dentro de su corazón, en su ser. Entonces, obviamente esto es una leyenda hindú, pero es muy simpática la forma en que se narra y el sentido de que el hombre, lo más difícil que le puede provocar esa desorientación o aquello que puede engañarlo, que puede autoengañarse, es no conocerse a sí mismo o identificarse con algo que no es su verdadera naturaleza, que no es su verdadera esencia, que es lo que está pasando en esta humanidad y la mayoría de nosotros. Ahora, esto es en la parte hinduista, pero en la parte cristiana, en la Biblia, también se puede interpretar el mismo caso, porque dice el libro sagrado de los cristianos, porque estos mandamientos que yo te prescribo hoy no son superiores a tus fuerzas, ni están fuera de tu alcance. No están en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo a buscarlos? Para que los oigamos y los pongamos en práctica. Ni están en el otro lado del mar para que hayas de decir, ¿quién irá por nosotros al otro lado del mar a buscar para que los oigamos y los pongamos en práctica? Sino que la palabra, o sea, el verbo, el conocimiento, la verdadera naturaleza divina del hombre, por decirlo así, está bien cerca de ti. Está en tu boca y en tu corazón para que la pongas en práctica. Es decir, a través del verbo, a través de tus reacciones, de tu poder creativo, y en tu corazón vas a encontrar la respuesta de quién eres y cuál es el sentido y propósito de tu vida. Entonces es una temática súper interesante, y aquí lo que básicamente nos recuerda es eso. Hay una frase de Carl Jung que dice, ojos cerrados miran y ojos abiertos están ciegos. O sea, los ojos abiertos están ciegos a la verdad, y los ojos cerrados a través de la meditación, la introspección, a través del recogimiento interior, el hombre puede ver, puede llegar a comprender, puede llegar a autoiluminarse, que ese sería el objetivo. Entonces, en esta primera parte del tema, podemos llegar a la conclusión de que nuestra naturaleza es divina, pero obviamente, así como si fuera un núcleo, se le adhieren o nosotros mismos creamos diferentes manifestaciones, obviamente para poder conocer y expandir. Es como si fuéramos realmente una chispa divina, una célula de Dios, porque nuestra naturaleza es divina. No podría ser de otra forma, porque de Dios venimos, en Dios estamos, hacia Dios vamos. O sea, es decir, nuestra conciencia es pienso, luego existo. Es decir, estoy consciente de que estoy pensando y por lo tanto estoy claro de que yo existo. Pero ¿quién soy yo? El eterno enigma del propio ser humano. Entonces tenemos que identificarnos, como decía Edgar Cayce, como si fuéramos un rayo del sol, del mismo sol, que es lo que llamamos Dios, o como si fuéramos una gota del mar, de la misma agua que el mar. Entonces, otros dicen, hombre, conócete a ti mismo y conoceréis los dioses y el universo, dicen por ahí alguna escuela esotérica. Y eso es cierto. Entonces, lo más importante que puede hacer el ser humano es buscar conocerse a sí mismo, es buscar encontrar su verdadera naturaleza, redescubrirse, porque si no sabe quién es, de dónde viene, no va a saber qué está haciendo aquí y no sabe a dónde va. Entonces, la pregunta más importante, creo yo, es eso, ¿quién soy yo? ¿O qué soy yo? ¿Qué soy yo? Y ese sería el punto crucial. ¿O cuál es mi verdadero yo? De todos los yoes que yo pueda manifestar en algún momento u otro, ¿cuál es mi prístino, mi auténtico, mi natural yo? ¿Cuál es mi verdadera esencia?
Y esto significa que puedo prescindir de todo lo demás, pero se va a quedar mi verdadero núcleo, mi verdadera naturaleza, mi verdad auténtica, mi yo auténtico. Obviamente lo demás está por razones de utilizar esas facetas, esos cuerpos, esos vehículos o esas formas de expresarse, porque nos volvemos más complejos. Pero si perdemos nuestro centro, nuestra integración con nuestro yo verdadero, nuestra individualidad verdadera, perdemos el sentido de nuestra propia naturaleza y de cómo podemos reaccionar. Esa sería más o menos una reflexión. Y es interesante. Entonces yo los invito a estar relajados, estar tranquilos y tratar de que estas preguntas, esta información, vaya cayendo a través de nuestra mente, de nuestra atención, al corazón. Porque todo se debe de hacer con el corazón y la inteligencia que mora en el corazón, porque ya se descubrió que el corazón, a la par que el cerebro, tiene una inteligencia inclusive más poderosa. Eh, la conciencia del corazón es muy potente, porque realmente en el corazón, de alguna forma, está nuestro centro, núcleo, nuestro verdadero ser. Entonces, pues bueno, muy bonita la instrucción y vamos a seguir avanzando, disfrutando esta historia, esta enseñanza y tratando de ponerla a consideración de nuestro propio criterio, de nuestro intelecto, de nuestro razonamiento, pero particularmente eh, poniendo nuestro interés espiritual en él, poniendo ese sentido de búsqueda, de tratar de encontrar la verdad. Bueno, y dice que las lecturas describen esta conciencia, o sea, nuestro verdadero yo, como la conciencia de Cristo. Y aquí se puede interpretar como, obviamente, si le quieren dar una connotación religiosa, es válido, porque hay muchos hermanos nuestros que son cristianos y entienden perfectamente esto de la conciencia de Cristo. Lo entienden, obviamente, considerando que Cristo es un ser mayor, es un hermano mayor. Algunos consideran que es Dios, pero en este término, la conciencia de Cristo, Edgar Cayce hace referencia a una conciencia que va más allá de las religiones, inclusive de las religiones cristianas. Porque, por ejemplo, en el hinduismo, en el budismo, el término Cristo es el término, digámoslo así, que denota una conciencia divina, la conciencia de Dios. Entonces, esto quiere decir que tenemos, y realmente nuestra naturaleza verdadera es ser la conciencia de Cristo, del ungido, del iluminado, del descendiente directo de Dios. Es decir, la conciencia crística es la conciencia divina, la conciencia más profunda y auténtica en nosotros. Y esta conciencia de Cristo, tómese a nivel religioso o no, realmente es un modelo de perfección unitario. Es decir, hay un modelo, un germen, hay un proyecto, hay una semilla, hay una memoria, hay un patrón que si lo desarrollamos, si lo voluntariamente lo aceptamos, aceptamos nuestra verdadera naturaleza y buscamos identificarnos con ella, vamos a ser capaces de desarrollar nuestra naturaleza divina. Eso es interesante porque el Maestro Jesús, el Cristo, por eso se llamó Jesucristo, Jesús hombre, conectado con la conciencia crística, elevó la naturaleza, la posibilidad de que el hombre se convirtiera en el Cristo, o sea, en la conciencia divina, en el Dios actuando en la tierra. Entonces, este modelo de perfección dice que está en armonía con nuestra esencia espiritual. Es decir, ese modelo, esa conciencia, está sintonizada con la esencia más profunda de Dios en nosotros. Y este proceso de que se tiene que hacer consciente se va a ir alcanzando a través del equilibrio personal y la perseverancia. Aquí me voy a detener porque la palabra equilibrio dice equilibrio personal. ¿Qué significa equilibrio personal? ¿Cómo puedo desarrollar la conciencia de Cristo en mí? Porque obviamente el Maestro Jesús, Jesucristo, desarrolló esa conciencia a un nivel altísimo, el nivel más alto
que ningún ser humano ha logrado. No obstante que Buda, Zoroastro, Lao Tse, Confucio y otros seres han desarrollado una conciencia crística, lo cierto que el maestro de esa conciencia crística es el Maestro Jesús, el ser conocido como Jesucristo. Y Él es el maestro, es el modelo y es el guía, y es el ejemplo del desarrollo más pleno, más absoluto, más alto, que un hombre puede lograr, porque él, al llegar a esa comprensión, al realizar ese modelo crístico que latía en su corazón, trascendió dimensiones, o sea, que evolucionó a un nivel altísimo, a un nivel cercano a la divinidad. Es interesante el caso. Entonces, ese modelo se va a alcanzar únicamente con el equilibrio que tengamos en nuestra vida, que desarrollemos, y la perseverancia. Y aquí viene la pregunta: ¿qué características tiene el lograr el equilibrio personal? ¿Cuándo logramos una vida equilibrada? ¿Qué tendríamos que hacer para lograrlo si es que queremos desarrollar la conciencia de Cristo en nosotros? El equilibrio personal, básicamente, imaginen ustedes una balanza. La mayoría de nosotros podemos hacer el símil de una balanza, pero que estamos desajustados. Unos en una cosa, otros en otra, pero es una balanza que se está moviendo constantemente. El equilibrio personal, obviamente, es dinámico, es un equilibrio, es como mantener el equilibrio en la bicicleta, por ejemplo, en la vida misma, en el trato con los demás, en mi propio trato conmigo mismo. El equilibrio podríamos decir que es la vida que tiene un balance, que tiene un ajuste, que se autoajusta para mantener un dinamismo armonioso, un dinamismo que empata con la misma naturaleza de la vida que fluye, como cuando estamos, por ejemplo, en una balsa y tomamos y nos metemos al mar o al agua, a las corrientes, y tenemos, por ejemplo, aquellos que usan el kayak, que tienen que mantener el equilibrio, por ejemplo. Y el equilibrio, una característica, podríamos decir, que es un equilibrio que se sustenta en la paz, que se sustenta en la armonía, que se sustenta en que ni muy extremista de un lado ni del otro. Por ejemplo, el equilibrio personal tendríamos que decir que es el camino del medio, que no estamos exagerando en una faceta ni estamos demeritando en esa misma faceta o en otra. Es decir, que estamos en un punto medio, en un camino del medio. Tenemos equilibrio en las finanzas, equilibrio en el afecto, tenemos el equilibrio, por ejemplo, en el trato con los demás, en mi propio trato conmigo mismo. Y es una vida equilibrada. De hecho, no es una vida exagerada. Por ejemplo, algunas personas, por el afán de buscar riqueza, dinero, pierden el equilibrio de su vida porque se volcan a mantener las empresas, a que no les roben y pierden la paz, pierden la armonía, pierden el punto medio, el justo balance. Entonces el equilibrio personal es eso: mantener la paz, mantener la armonía, el amor a uno mismo, el amor a los demás, el amor a Dios, el amor a la naturaleza, es la paz, la armonía, que serían características fundamentales. Y estar como una mesa que tiene su centro y que se mantiene moviendo, pero equilibradamente. Por ejemplo, en el amor hay personas que aman en demasía y al amar al ser amado sufren, porque probablemente se están volcando a amar al otro o a la otra persona en detrimento de su propio afecto y de su propio respeto, de su propio amor. O aquellos que buscan sobresalir y engolosinar al ego y se inflan como pavos, pero en detrimento o maltratando, dañando a los demás. Por ejemplo, el equilibrio es que algunas veces podemos ganar, pero otras veces podemos, entre comillas, perder. En una relación de pareja se da que tiene que haber un equilibrio entre los esposos para que el matrimonio no truene, no se rompa en pos de sus hijos, por ejemplo. Entonces el equilibrio es importante, el equilibrio entre el plano material y el plano espiritual, entre el interés que tengo por el mundo moderno, el mundo de fuera, pero también el interés que tengo por mí mismo
y por los cambios internos que deseo manifestar. Entonces, no es malo, por ejemplo, disfrutar la vida, disfrutar el dinero, disfrutar todo lo que el plano nos ofrece. Pero cuando hay un exceso, de un abuso de cualquier cosa, caemos en el desequilibrio. Y como la ley de causa y efecto, el péndulo, cuando se mueve para un lado, tiene un efecto hacia el otro lado. Entonces, es bueno mantenerse en esa sana situación, sana postura de un equilibrio y armonía personal. Y la perseverancia se refiere a continuar con el proceso de crecimiento, de evolución. Trabajando estos dos aspectos, es muy posible que la conciencia del Cristo o conciencia crística se vaya desarrollando. Porque, por ejemplo, yo cómo voy a preocuparme por desarrollar mi conciencia espiritual usando el modelo del Cristo si me falta qué comer, por ejemplo, o tengo un conflicto con alguien, o tengo un vicio fuerte que me drena las energías. Entonces, por eso se dice que no es que tengamos que ser puros y perfectos, pero en la medida de lo posible, tener una vida ajustada lo suficiente que nos permita cultivar el propio crecimiento de la conciencia del Cristo. Ese sería como un término interesante que hay que revisar. Y se nos dice que cuáles serían las herramientas para desarrollar esto. Básicamente tenemos varias. Primero, el deseo de perfeccionarse, de querer ser mejor. Algunas personas vienen al SEDEC porque realmente la vida ya no la aguantan, ya no aguantan su propia vida. Algunas personas tienen sufrimientos, algunas vienen básicamente por búsqueda del conocimiento para salir de una situación difícil. Otras personas vienen por la búsqueda de manera natural del crecimiento espiritual. Y las pocas vienen con un deseo de instruirse para poder servir a los demás. Algunas vienen por el deseo de encontrar la verdad, el conocimiento que nos lleve a Dios, por ejemplo. Pero bueno, realmente, independientemente del motivo por el cual estamos aquí, lo cierto es de que tenemos una serie de recursos para poder desarrollar esta conciencia espiritual elevada. El primero es la oración, que es una demanda del alma para que Dios se manifieste en nuestras vidas, una demanda de auxilio, de orientación, de ayuda. En el caso del SEDEC, aquí la oración la usamos como una solicitud de nuestro ser interno para que la voluntad de Dios se haga en nosotros. Eso sería el nivel más alto de la oración, que se haga tu voluntad y no la mía. En el caso de la meditación, se requiere un espacio, un recogimiento, un silencio diario para entrar en introspección y poder captar la voluntad divina, poder escuchar la voz de Dios y sobre todo cuando ya tenemos la claridad de qué es la voluntad divina, aprender a ejecutarla, a realizarla. Hay otro tercer elemento que usualmente a causa practicamos, que es la interpretación de los sueños. Y aquí no se vayan a espantar, no son sueños como ir a comprar una revista o un libro que nos explique el significado de los sueños. Los sueños para nosotros, los que estudiamos aquí, la enseñanza de Casey o Case, Edgar Case, básicamente muchas veces son proyecciones o retroalimentaciones del subconsciente que nos da a la conciencia despierta. Esto nos va a ayudar a descubrir nuestra conciencia espiritual. Pero para ello, realmente hay que, más que buscar un libro o buscar información, el primer paso para lograr interpretar la actividad onírica, o sea, un sueño, es escribir aquello que hemos soñado cada mañana. Entonces se les sugiere amorosamente que tengan una libreta, un lápiz, y que a la hora de despertar, casi inmediatamente despertando, anoten sus sueños. ¿Cómo interpretarlos? Eso depende de la persona. Como hay un vivo interés de conectarse con su subconsciente y con su yo superior, el yo superior, al abrirle a ustedes una puerta, el yo superior empieza a enviar información, orientación, guías, ¿no? Y bueno, yo tengo experiencias a nivel personal de varios sueños, algunos que fueron de advertencia, de aviso, y algunos sueños que me revelaron verdades que a nivel consciente no hubiera podido llegar. Eh,
Hay sueños muy simbólicos. Los sueños pueden salvarte la vida, inclusive. Eh, Creo que ese fue un caso mío, que tuve un sueño muy revelador donde me alentaron a seguir adelante, que estaba en una situación súper delicada, muy complicada, y la ayuda de arriba llegó. La ayuda llega y lo mejor es estar abierto a estas posibilidades. Ahora, una pregunta que muchos de ustedes hacen es que, por ejemplo, ¿qué me puede aportar o cómo me puede ayudar la oración, la meditación, la interpretación de los sueños? Por ejemplo, en mi vida material, en la búsqueda de la riqueza, del dinero, del éxito. Y miren, no es que esté desligado. Muchas veces, inclusive a través del subconsciente, a través de los sueños, pueden llegarnos tips o ideas que podemos poner en práctica. Por ejemplo, alguien tiene duda de qué carrera elegir y el sueño le puede dar varios avisos. O tenemos inclusive algún defecto que no hemos querido ver. Algunas personas se pueden soñar, por ejemplo, que no tienen una pierna, por ejemplo, o que les muerde un león y les muerde con sus dientes, sus colmillos, o una serpiente, o sueños de varios tipos. Realmente todo depende mucho del lenguaje particular que utiliza su yo superior y que está velado por el subconsciente. Pero tarde o temprano, a través de las emociones, de cómo percibimos ese sueño, podemos interpretarlo. Hay algunos libros que son muy buenas guías para poder entender esto de los sueños, pero particularmente la idea es abrir nuestros canales para que podamos tener mayor retroalimentación de nuestro yo superior. Entonces, una pregunta que se hace es que sí, tiene impacto en el terreno material, en el terreno profesional, en la vida marital de parejas. Tiene impacto porque los sueños te pueden traer información de vidas pasadas que necesitas tú entender y comprender aquí. Entonces, es muy bueno este método de abrir el canal de los sueños. Ya en su momento, si tienen interés, puedo recomendarles unos 2, 3 libros y algunos libros de Edgar Cayce acerca de los sueños que son muy buenos, como guías, porque nada está escrito. Ahora, ¿cómo podemos saber si realmente estamos progresando a nivel espiritual, a nivel de transformarnos? Básicamente tenemos que ver cómo están nuestras relaciones con los demás. Se espera que una persona que desarrolle esta conciencia de luz llegue a un momento en que no tenga problemas con sus familiares, con personas. Digo, puede haber excepciones, pero la idea es que la persona puede valorar su avance a través de la transformación que tenga, que va a impactar en su relación con sus familiares, con sus amigos, enemigos, con las personas que pueda contactar. Y puede ser que no caiga bien a todos, ¿no? Como dicen, no soy monedita de oro para caer bien a todos. Pero lo cierto es de que uno ya no se empata o se engancha con otras personas que pueden drenar nuestra energía, que nos pueden obstaculizar, pero si nosotros debemos de fluir como agua para evitar que haya un elemento que atraiga ese gancho o esa situación. Entonces, en la medida que vamos progresando, vamos descubriendo que los resentimientos, las ofensas, el daño que nos causaron, el daño que causamos, los conflictos que normalmente eran cosa del día a día, llega un momento en que van desapareciendo. Inclusive los problemas que se repiten una y otra vez, llega un momento en que se están debilitando y ya no hay como algo que los impulse a continuar en esa onda cíclica. Entonces, a través de analizando nuestras relaciones con los demás y qué tan bien o mal estamos o qué tanta energía gastamos al relacionarnos con los otros, obviamente es cuando canalizamos la energía en frustración, en intolerancia, en conflicto, en lucha, en competencia con los otros, nos daremos cuenta que hemos avanzado quizás no mucho. Pero cuando eso ya va cambiando y vamos sustituyendo las relaciones por relaciones más de respeto, de armonía, de cordialidad, de fraternidad particularmente, nos podemos dar una idea de que nuestro progreso sí es auténtico, sí es efectivo. Entonces yo los invito a que hagan ese ejercicio de revisar sus relaciones con todos, con sus padres,
aunque no estén en el plano físico, que hayan fallecido, sus relaciones con su esposa, su esposo, su pareja, con sus hijos, con sus vecinos, compañeros de trabajo, con aquellos que conviven diariamente. Y ustedes pueden hacer una valoración si están en armonía con ellos, aunque ellos no necesariamente estén con ustedes. El arte de comprender que todos los demás son reflejo mío y que lo que estoy viendo, estoy recibiendo retroalimentación. Tengo amigos maravillosos y ellos me quieren, me aman y yo les amo. Entonces, una relación positiva, una palomita. Tengo personas que son enemistad conmigo, que tienen odio, resentimiento, que me hacen la vida imposible, que en el trabajo, en la escuela o donde sea. Entonces tengo que entender de que ahí es el área donde tengo que empezar a trabajar. Es como un área de oportunidad. Es como que ahí es donde tengo, y no necesariamente modificando a los demás, haciéndolos que actúen como yo quiero. Yo tengo que aprender, ¿qué tengo que aprender? Por ejemplo, quizás tenga que aprender a ser paciente, a ser respetuoso, a valorar. Este tema ya lo tocamos en la sesión pasada y es bueno que lo estudien. El CEDEC 07, que es el video, CEDEC con doble C 07, que tiene que ver con cómo conocernos a través de los demás, de las demás personas. Muy bien. Cuando vamos descubriendo nuestra verdadera identidad, o sea, nuestra individualidad, podemos llegar a la conclusión de que cada vez vamos a ser más conscientes y vamos a llegar a una conclusión muy alta y muy profunda. Esta conclusión y esta enseñanza, esta verdad, nos la trajo el Divino Maestro Jesús, porque dice que llegamos a la comprensión de que Dios es nuestro Padre común, es decir, es el Padre de todos nosotros, los buenos, malos, los justos, los injustos, los que pecan, los que no pecan, los santos, como puedan llamárseles, pero el Padre universal o la Madre cósmica, la conciencia causa a uno, causa primera, emanadora de todos somos extensión de ese Padre común, somos hijos, todos somos sus hijos, miembros de una familia cósmica, porque aquí no hay diferencias, todos procedemos de la fuente y todos por ende somos hermanos. Que a algunos no les guste que se diga que somos hermanos, bueno, están en su derecho, quizás porque hay resentimiento, hay odio, hay malestar. Pero en definitiva podemos decir que Dios es el Padre y todos los demás que son sus hijos, que somos sus hijos, somos hermanos unos con otros. Y deberíamos actuar como tal. Deberíamos respetar a los demás porque son emanaciones divinas, netamente divinas, o sea, son emanaciones originales de Dios. Y normalmente olvidamos esto, que por ejemplo nuestros padres biológicos, nuestros hijos biológicos, nuestra pareja, nuestros compañeros de trabajo, aunque tenemos mucha confianza e inclusive llegamos a cierta familiaridad y algunas veces caemos en el extremo de ser violentos, de tomarnos confianza, tomarles confianza y de abusar de su buena voluntad, de su trato amable, y podemos ser despectivos, ser egoístas, podemos gritar a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, podemos no ser la mejor versión de nosotros mismos. Inclusive podemos, digamos así, descargar nuestra ira, nuestras frustraciones, nuestros miedos con otras personas. Por ejemplo, una persona que va a comprar y que no la atienden a tiempo, esa mujer o ese hombre puede ser muy despectivo con los empleados, puede ofenderlos, insultarlos. Por ejemplo, en el trabajo, alguien puede hacer trampa para obtener una ventaja laboral, por ejemplo. En el trato con los compañeros, que todos son profesores, puede haber una profesora que pretenda sobresalir y ser la considerada la mejor a expensas de compartir, por ejemplo, ese beneficio, ese reconocimiento con sus compañeros. Hay tantas y tantas oportunidades de respetar este principio de que el Padre, la Madre Universal,
Dios, la fuerza creativa o fuerzas del universo, son nuestra padre, madre, y que todos por ende somos hermanos. Por ejemplo, en una familia podemos tener el patito feo o la oveja negra de la familia y es alguien que es igual de valioso que nosotros, porque para Dios no hay diferencias. Inclusive si es bueno o si es malo, Dios los ama entrañablemente a todos. Es el caso de una familia que tiene su madre, su padre, y ellos aman a sus hijos independientemente del comportamiento que tengan. Obviamente puede causar dolor de cabeza alguien que no se comporta respetando las normas de la familia, pero el amor de madre, por ejemplo, es un amor incondicional. Inclusive alguien que le causa tanto sufrimiento, la madre desarrolla más amor por ese ser, para rescatarlo, para reeducarlo, para ayudarlo. Entonces, entre hermanos, que somos todos, debería haber más conciencia, más respeto, más responsabilidad de parte de los hermanos que han madurado y evolucionado más. Se espera que un hermano mayor sea respetuoso, solidario y cuide a los hermanos menores. Un hermano menor puede ser hacer rabietas, puede ser una persona que genera mucho ruido, mucha disonancia, pero en el hermano o la hermana mayor debe haber esa consideración, porque se dice así y se dice bien, que aquel que quiera ser mayor, que sea el más humilde y que sirva más a los demás. Esto lo dijo el Maestro Jesús y lo dijo bien. Por eso lo usamos como un referente muy bueno, porque nos da en palabras de a centavo, como dice Connie Méndez, información y claridad. El Maestro Jesús usó mucho las parábolas, las metáforas, las alegorías, y es una forma muy didáctica y muy bonita de enseñarnos a aquellos que muchas veces no entendemos los conceptos o ideas rebuscadas. Ojalá se pueda entender esta instrucción. Y si tienen dudas, por favor, no vacilen en contactarnos para atender sus solicitudes. Dice, lo primero de lo que debe ser consciente toda alma, o sea, tú, yo y todos, es de que Dios es consciente de usted mismo. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios está todo el tiempo con ustedes? ¿Cuántos de ustedes creen que Dios los ama sobre todas las cosas? ¿Cuántos creen que Dios los considera hijos predilectos de su corazón? Quizás no muchos porque hemos visto en las contrariedades, en los problemas de la vida, que pareciera que Dios nos abandona, pareciera que la ayuda divina no siempre está como nosotros la queremos ni cuando la queremos o la pedimos. De hecho, no me dejarán mentir, pero muchos de nosotros volteamos a ver a Dios, lo espiritual, cuando nos surge, cuando tenemos el agua en el cuello. Y lo cierto es de que algunas enseñanzas dicen que Dios es como un padre, como un hombre barbudo que creó a sus hijos, pero que nos está viendo desde el cielo para ver en qué momento cometemos el error, lo que llaman pecado, y asestarnos un golpe duro. Pero no es así. Cuando el ser humano comprende que las leyes de la vida, del universo, son perfectas y representan a Dios fidedignamente, llegamos a entender de que todo es una cosecha personal, es una cosecha propia. Muchos de ustedes quizás no crean esto, pero el sufrimiento que nosotros, cada quien padece, es necesario para un proceso de autocorrección y de autoajuste. También es un proceso de compensación. Lo que sembramos en el pasado lo recibimos en esta vida. Lo que siembras cosechas. Lo cierto es de que como no tenemos la conciencia de haberlo sembrado, creemos que es una injusticia de Dios. Creemos que Dios no nos ayuda y lo cierto es de que Dios sí está consciente de usted en todo momento. Mientras usted duerme, mientras usted está con su pareja, le da de comer a sus hijos, mientras se despierta, dormido o despierto, Dios está y es consciente de usted. Decía por ahí el maestro que hasta el último pelo de nuestro cabello estaba contado y que no se caía ninguna hojita del árbol sin que Dios lo supiera. Dios es omnipresente, está en todo lugar. Particularmente tiene especial predilección por usted, tiene especial cuidado.
Está consciente de usted y de todo lo que piensa, lo que siente y lo que hace. Entonces, la pregunta es así. ¿Y usted? ¿Y usted qué tan consciente está de Dios, de su presencia? En términos metafísicos se dice la divina presencia yo soy. O yo soy se refiere al nombre de Dios, pero también se refiere a este párrafo, la conciencia de Dios en usted mismo. Porque cuando usted piensa, cuando usted habla, cuando usted siente, Dios piensa, habla y siente a través de usted. O sea, Dios presta su energía para que usted se manifieste como co-creador con Dios. Y lo cierto es de que Dios está plenamente consciente de usted. Fíjense, interesante el caso. ¿Qué pasaría si empezamos a adoptar esta idea de que Dios lo tenemos en todo momento? O sea, Dios está velando nuestros sueños. Dios está cuidando nuestros esfuerzos, está alentando nuestros esfuerzos para superar las pruebas. Dios es la resignación que nos llega para aguantar una situación fuerte, por ejemplo, quizás como una enfermedad terminal, quizás como un problema mayúscula, quizás como haber perdido riqueza y como la adversidad que nos llega. Y Dios está con nosotros, paciente y solidario con nosotros, a la espera que abramos nuestro corazón para que su presencia se haga más consciente en nuestra vida. Dios nos ama, seamos justos o injustos, querramos encontrarnos con Él o no. Su amor es incondicional, su compasión es infinita y su amor es eterno. Su presencia es siempre. De hecho, se establece que la mejor y la más alta relación que puedes cultivar en esta vida es tu relación con Dios. Porque mucha gente tiene miedo a Dios. Mucha gente no lo ve como alguien, como un padre o como una madre que sea amorosa. Dios está contigo en las buenas, en las malas. Dicen en las duras y en las maduras. En todo momento Dios está con nosotros. Su amor es incondicional y su presencia en nosotros es permanente. Podrá usted estar en el desierto, usted solo, quizás con un cactus y con un ratón. Dios está ahí. Dios ve sus esfuerzos. Muchos preguntarán, ¿y por qué Dios nos abandona en nuestro sufrimiento o no nos ayuda? ¿O por qué tanta injusticia en la tierra? ¿Por qué vemos tanta desazón, tanto conflicto? Miren, Dios no puede proveer, no puede proyectar ninguna creación fuera de su perfección. Si entendemos el concepto de que Dios es perfecto, de hecho se dice, vosotros sois dioses, sed perfectos como yo soy, y uno no lo entiende. Por ejemplo, aquellos que les interesa pueden buscar, por ejemplo, en el libro, hay una definición muy bonita de Dios en el libro de los espíritus de Allan Kardec. Y ahí viene todo un tratado acerca de Dios muy bueno, muy excelso, maravilloso. Entonces yo los invito a que lo investiguen porque ahí viene muy claro el concepto de la divinidad. Pero hay que entender que Dios es justo, Dios es perfecto, Dios es intrínseca y extrínsecamente bueno. Dios es benévolo, Dios es bondadoso, Dios es muy sabio, muy inteligente. La conciencia creativa del universo es su principal manifestación, es su voluntad de ser bueno, de crear, de construir, de ayudar a que las criaturas evolucionen y lleguen a Él, porque Dios nos ama y nos quiere que avancemos y que superemos las pruebas. Particularmente la cualidad de Dios, aparte de su voluntad de hacer el bien, de crear, aparte de su conocimiento, porque Él creó las leyes que rigen y son perfectas, su cualidad fundamental es el amor compasivo, el amor incondicional, el amor sobre todas las cosas. Si nosotros nos identificamos con esa conciencia, esa cualidad de Dios, vamos a poder desarrollar esa conciencia en nosotros mismos. Vamos a encontrar a Dios en nosotros. Entonces, si el alma fuera consciente de Dios que está en todo momento, yo veo a Dios como un padre, como una madre. A Dios lo veo como una conciencia maravillosa, como algo
que me abarca por entero, que me envuelve, que me nutre, que me alimenta, que me sostiene, que me cuida. Puede uno estar solo a nivel físico, pero siempre hay una voz, hay una conciencia, hay una inteligencia que está en nosotros, y esa conciencia, esa inteligencia es la manifestación de Dios. Así la concebimos, así la encontramos. Tuve hace muchos años una experiencia donde estaba en una situación muy difícil y curiosamente a través de un sueño, eh, fue una experiencia, no sé si real o no sé cómo fue, me permito compartirla aquí con ustedes. Yo necesitaba ayuda y en un sueño me vi como si me hubieran envuelto en una nube, me doy cuenta, y empiezo a girar hacia arriba y llego al espacio vacío, al espacio negro, no había ningún punto de referencia. Y estaba todo oscuro y yo no veía ni mis manos ni mi cara, pero yo sabía que ahí estaba y que estaba como en un, girando, como si fuera una espiral. Y yo estaba, me quedé extrañado porque yo decía, y bueno, ¿y qué? ¿Quién soy yo? ¿O qué es todo esto? Y la voz me dijo, en el subconsciente o en la conciencia, dice, más o menos dijo así. Así lo percibí, obviamente, porque no fueron palabras. Donde yo estoy, donde tú estás, yo estoy. En tu pensamiento, yo soy. En tu primera actividad, en tu primera manifestación, yo fui y yo siempre seré uno contigo. Mi amor es absoluto, es total e es incondicional. Cuando tú estás consciente de ti mismo, estás consciente de mí porque tú y yo somos uno. Ese fue un pensamiento que llegó. Y algo que me quedó muy claro cuando algo así me dijo. Mi amor es incondicional, es absoluto, es completo, es total para ti. Y algo así me dijo, algo así, fue como, no importa tus errores, no importa lo que decidas, no importa si te has caído y las veces que te vayas a caer, no importa si erraste o acertaste. Mi amor es absoluto y es incondicional. Siempre estoy y estaré contigo. Y cuando percibí eso, me quedé así como de a seis, ¿no? Como dicen los niños, porque dije, fue una experiencia, fue real, fue imaginario, lo que haya sido. Lo importante es que ahí entendí y después con otras experiencias de pérdida financiera y cosas por el estilo, que lo más importante y el tesoro más valioso que yo puedo tener y que todo ser humano puede tener es la fe absoluta en la bondad, en el amor incondicional de Dios como Padre con nosotros. Puede uno perder todo, pero que no pierdas esta llama, esta luz, esta verdad tan contundente. Dios es. Todo lo demás es relativo, hasta nosotros mismos, pero realmente la relación más alta y más profunda que debe uno cultivar es conocer y amar a Dios sobre todas las cosas, como bien lo dijo el Maestro Jesús. Entonces, si llevamos esta conciencia de Dios en nosotros, pues va a ser diferente, sería muy diferente nuestro comportamiento, nuestra manera de ver a los demás y las circunstancias y nuestras propias elecciones que pudiéramos hacer a diario. Dice que el despertar a nuestro ser verdadero, a nuestro ser espiritual verdadero, tiene lugar cuando alcanzamos la plena conciencia de que Dios se ocupa de nosotros, de que está siempre en nuestras actividades. Es como un hermano mayor, como un amigo, yo lo veo así, como un padre joven o una madre amorosísima que siempre me acompaña y que sé que puedo contar con ella, con él y con ello, con esa conciencia, y que sé que nunca me va a abandonar, nunca me va a dejar. Y sé que toda experiencia que yo viva, buena o mala, ello está presente y me acompaña y busca que yo supere las pruebas, que yo supere toda situación y que sea uno con él. Entonces, de que está siempre presente en nuestras actividades, de que su espíritu se halla en y fuera de nosotros, es decir, está dentro de nosotros y nos envuelve. Este es, pues, sin lugar a dudas, el fin último del proceso de autoconocimiento. Y digo, no es que yo haya llegado al autoconocimiento más alto, pero este es el camino que de alguna forma estamos recorriendo. Y cuando lleguemos a ese despertar,
a nuestro verdadero ser espiritual, se va a lograr ese despertar, esa sintonía, esa identificación con nuestro ser verdadero, ser espiritual que yo soy, cuando tengamos esa plena conciencia de que Dios se preocupa de nosotros, de que está siempre presente en cada una de nuestras actividades, dormido o despierto, de que su espíritu se halla en mí, dentro de mí, y me envuelve, y que yo soy un canal de él, puedo ser un canal consciente de él. Este es, pues, sin lugar a dudas, el fin último del proceso de autoconocimiento. Fíjense qué bonita instrucción. Entonces, espero que esta instrucción, y aquí tengo mis notas, para recordar si hay algo que deba de decirles, pero bueno, lo más importante es eso. Lo más importante es Dios y la única relación valiosa que trasciende tiempo y espacio es Dios. Y con todo respeto, podemos tener familiares muy queridos. Yo amo a mi madre, amo a mi padre, amo a mis hermanos, amo a mis sobrinos, sobrinas, y tengo afectos familiares. Pero sé que ahorita estoy con ellos y que en otro momento estaré con otras personas, con otros seres, porque todo es un proceso. Y el amor perdura, obviamente, y va a perdurar en la eternidad. Pero algo que estoy muy seguro y muy claro es que Dios siempre va a ser el mismo. O sea, va a haber una relación, la más alta de todas las relaciones es yo y Dios, Dios y yo. Entonces, tendría sentido dedicar en esta vida tiempo, esfuerzo para conocer y para profundizar en esa relación. Yo los invito a aquellos que tienen todavía miedo a Dios, que no lo entienden, no lo comprenden, que no saben cómo llegar a Él, cómo conectarse con Él, que juntos vayamos estudiando y practicando. Y la experiencia que uno puede tener la puede uno compartir. Pero sí les sugiero que eduquen a sus hijos, si es que tienen niños, en el concepto de que Dios los ama, que es un padre espiritual, es su madre, madre espiritual, que siempre está y que es bueno inculcar la oración para que aprendan a conectarse con eso, con esa divinidad, y la meditación de alguna forma, aunque sea sencilla, para aprender a escuchar la voz interior. De hecho, esa voz interior, que es la voz de la conciencia, la voz que nos dice qué es bueno y qué es malo, pero de nosotros depende aceptarlo o no, esa voz que nos da a través de las corazonadas, a través de las intuiciones, a través de las sincronicidades que se dan en la vida, aquella que nos alienta, nos protege, nos cuida. Entonces, las dos herramientas potentes que tenemos es la oración y la meditación. Y si quieren aprender a orar o a meditar, recuerden que en las sesiones pasadas ya dimos la plática de lo que es oración y meditación. Inclusive en este libro está la introducción y habla sobre la oración y cómo la meditación funcionan y se pueden usar. La oración es muy potente. Yo, por ejemplo, uso mucho la oración para ayudar en la curación a distancia de algunos familiares o amigos conocidos y funciona porque estoy proyectando energía a través de la oración. Me conecto con mi centro y me convierto en una antena, un canal que proyecta esa energía. Y tienen que probarlo, tienen que aprovechar los recursos espirituales. Y la meditación la uso, por ejemplo, para obtener respuestas. A veces me llega un sueño tan revelador o me llega uno, dos o tres sueños que básicamente la respuesta es la misma, dependiendo qué tan sintonizado esté. Algunas veces no me llega nada, pero sé que a la vuelta de la semana, de los días, se da una sincronicidad en el día a día, o sea, un evento aparentemente fortuito que me da una respuesta clara. Por ejemplo, la última vez que yo estoy en el proyecto de ayudar a un grupo de niños huérfanos, yo estaba pensando si eso sería conveniente. Digo, obviamente que lo es, pero también tiene uno otras cosas, otros servicios que hacer. Y yo estaba ahí como diciendo, bueno, y lo solté. Al día siguiente voy a sacar copias y curiosamente una de las señoritas que estaba sacando copias, yo me di cuenta que el manual que tenía se llamaba El huérfano. El título decía El huérfano. El huérfano, me acuerdo, con letras grandes y era el título de su documento copiado. Yo dije, qué interesante. Aquí hay un elemento sincronístico. Esto de las sincronicidades lo escribe y lo explica muy bien Carl Jung. De hecho, lo vamos a tener un tema para aprender a captar las señales sincronísticas.
Casi siempre las tenemos, pero como no estamos sintonizados o esperando eso, no se nos da la claridad de que nos están ayudando. La vida nos está devolviendo, nos está dando una respuesta a la vida. Entonces, bueno, aquí terminamos esta instrucción. Vamos a pasar un poquito a un material, un material multimedia para hacer puntualizar algunas cosas. Entonces voy a proyectarles en esta multimedia algunos conceptos. Vamos a abrir una instrucción que tiene que ver con un material que estoy preparando para un curso más sencillo y más corto. Les comento que este curso va a ser, voy a quitar esto para que se pueda ver, va a ser para las personas que no tienen mucha base de conocimiento de estos temas y que sea muy sencillo. De hecho, voy a usar términos sencillos en palabras de a centavo, pero se los voy a compartir, ¿no? El CEDEC es nuestra organización, nuestra agrupación, Centro de Estudios para el Desarrollo de la Conciencia Crística. Se puso, ¿por qué? Porque finalmente es un centro de conocimiento, de búsqueda de las verdades del conocimiento, que vayan en función de o con el objetivo de desarrollar la conciencia crística o la conciencia de Dios en nosotros. Aprender a seguir el modelo de Jesús. Y la frase es: la verdad nos hará libres. ¿Hacernos libres de qué? Libres de nuestra ignorancia, porque la verdad nos hace libres, pero aquel que vive en la ignorancia, vive bajo el yugo del ego, vive en el sueño del materialismo, de las complacencias, de vivir engolosinado en la materia y sufriendo también en la materia, pues es un ser que no es feliz porque no es libre. Cuando alguien es libre es cuando alguien se conoce a sí mismo, aprende a autoadministrarse, aprende a autocontrolarse y dirige su vida, sus emociones, sus pensamientos conforme a un ideal mayor. Y bueno, el CEDEC decíamos que es conciencia, manejamos la ciencia, la mente, buscamos conocer el espíritu y desarrollar un espíritu fraterno. Y esta frase ya la habíamos visto y serán las alas del alma, el amor y la sabiduría, que son los elementos a desarrollar. Tenemos que desarrollar el conocimiento, ser sabios y sobre todo ser canales del amor, la fraternidad de Dios. Estas dos cualidades divinas, porque Dios es voluntad, amor y sabiduría, deben ser dirigidas por la voluntad que diga sí a Dios, con la cual Él retorne en glorioso vuelo a la fuente eterna de donde vino. Esta es una frase que ya leímos, pero es bueno como introducción para el tema. Vimos la conciencia del ser uno. Aquí le hice algunas adecuaciones. Esta es la filosofía del CEDEC, es aprender a desarrollar la conciencia crística o la conciencia del ser uno, de la unicidad, porque todos somos uno. Y yo sé que puede ser reiterativo el punto, pero lo voy a comentar. Que no hay religión más auténtica que la verdad, entendiéndose como religión el concepto latino de religare, que es reconectarse con Dios. Entonces, en este sentido, no hay mayor reconexión con Dios o más enseñanza más auténtica que la verdad. No hay verdad más alta que el amor incondicional. La verdad más alta es el amor incondicional. Y no hay amor infinito porque solo es el de Dios para nosotros. Y no hay Dios más cercano que el que ya mora en tu corazón. Dios está dentro de ti y eres tú mismo, aunque no estás manifestado, no estás exteriorizado. Él siempre es consciente de ti, lo que decíamos en la instrucción. Es fiel compañero de tu eternidad, en la eternidad tuya. Trata de buscar siempre escucharlo y dejarse conducir por él, dejarte conducir por él. Y solo a través de la búsqueda de decir cuál es tu voluntad, Dios, oh Dios, cuál es tu voluntad y cómo puedo hacer tu voluntad, cómo puedo alinear mi voluntad a la tuya para ser libre, porque es la única forma de ser libre. Porque cuando uno, por rebeldía, cuando uno hace caso a su ego, normalmente generamos disonancia, discordia, conflicto.
y eso nos genera sufrimiento y seguimos en la rueda de esa causa y efecto que nos va a impedir ser auténticamente libre. Porque alguien puede tener mucho dinero, puede tener mucha belleza, puede tener lo que ustedes quieran, pero puede estar esclavizado a sí mismo. Puede tener vicios, hábitos, pensamientos tormentosos y muchas cosas que le impiden estar en paz y ser libre. Hermano, querido hermano, no te juzgo ni critico, que ese es otro concepto. Lo ideal es no juzgar ni criticar a los demás. Es lo mejor que podemos hacer. Comprendo, perdono, pídote perdón, pido perdón y te suelto en el perdón, suelto y avanzo. ¿Por qué? Porque el perdón es una cualidad divina que no cualquiera accede y acepta. Perdonar y perdonarse, soltar y soltarse, porque con el perdón liberamos las energías y reiniciamos nuestro proceso para poder soltar y poder avanzar. Saludo, reconozco y bendigo tú y mi divinidad. O sea, cuando estoy saludando, reconociendo y bendiciendo tu presencia divina, la estoy bendiciendo mi propia divinidad. Somos vida, porque es lo que somos. Somos energía creativa, somos conciencia, esencias hermanas del mismo Padre, Madre Universal. Aquí hablamos de esencias hermanas, es decir, tu esencia, tu ser real es el mismo que el mío, y todas procedemos y todos de la misma fuente. Reconozco un mismo y único amor palpitando en ambos corazones. O sea, el amor eterno, el amor fuente, el amor que rige el cosmos entero, late en tu corazón y en el mío. Por lo tanto, tú y yo somos uno. Entonces, es un texto que hay que reflexionar, hay que meditar, hay que ahondar un poquito y estar claros de que pues, la conciencia del ser uno es la conciencia de la unicidad y es la conciencia real del ser. Es nuestra verdadera naturaleza y nuestra verdadera vinculación unos con otros. Entonces, aquí la frase, todos somos uno, tú y yo somos un solo ser, unidos con nuestro Creador en este ser. Dice, te honro por razón de lo que soy y de lo que es aquel, que nos ama a todos o al uno solo. Es muy bonito. Son diferentes formas de explicar lo mismo. Bueno, ahora está en portugués. Y aquí diría algo así, somos todos uno, porque el todo está en todo. Todo es Él, todo es uno. Como parte de Él, también somos uno. Eso está en portugués. Y esto se refiere a la conciencia del corazón. Yo quiero darle como una claridad al tema y básicamente es desarrollar la conciencia del corazón. Porque si en el corazón está Dios, tenemos que centrar la atención en el latido del corazón. Tenemos que aprender a escuchar el lenguaje del corazón, que es el sentimiento. Entonces, la sabiduría del corazón es la sabiduría más potente. Obviamente, se puede comparar, se puede compaginar o complementar con la sabiduría del intelecto, de la mente. Pero en última instancia, la voz del corazón es la voz de Dios. Y hay que darle prioridad para tomar decisiones y no hacerlo únicamente con el intelecto. Es la conciencia del corazón, es la conciencia del uno, de que todos somos uno, pero también es la conciencia de lo real y de lo auténtico. Conciencia del ser verdadero que es en nosotros y que late en nosotros, que también es la conciencia crística. Son términos que esto se los doy como de avanzada y que sirva como un elemento de apoyo en este momento. Aquí dice, solo después de encontrarme a mí mismo, puedo ayudar a otros. Y si he de ayudar, debo tener comprensión completa y sobre todo infinito amor. Eso lo escribió Krishnamurti. Entonces, primero hay que encontrarse a uno mismo, es decir, conocerse, porque nadie puede dar aquello que no concientiza que tiene. Tengo que conocerme a mí mismo y de esa forma conozco a Dios y conozco a los demás. Comprendo a los demás comprendiéndome a mí mismo. Entiendo a los demás entendiéndome a mí mismo. Me respeto respetando a los demás, me respeto y respetándome a mí, respeto a los demás. Y si realmente he de ayudar, debo tener esa comprensión, que eso es sabiduría, eso es inteligencia. Eso es como, ¿cómo puedo amar a alguien?
si no lo conozco? ¿Cómo puedo amar a Dios si no busco conocerlo y acercarme a Él? Y amando es como conozco y conociendo también es como amo. Buscando conocer, buscando comprender, me llega el amor también. Entonces es algo muy, muy hermoso esto. Y vamos a pasar a esto. Y finalmente tu voluntad lo determina todo, absolutamente todo. Todo lo que tienes ahorita, todo lo que has pasado, es un efecto de causas quizás desconocidas para tu conciencia, pero todo tiene un propósito de devolverte lo que sembraste en el ayer. Y tu voluntad determinó esa situación actual, tu vida presente. Pero ahorita, en estos momentos, tienes la potestad de decidir si tu voluntad sigue en el mismo camino, quizás de ignorancia, de hacer daño, de no esforzarte en mejorarte, y va a generar sus efectos correspondientes. Entonces, la voluntad tuya determina todo. Y dice aquí dice voluntad de Dios, que es para acá, y el ser no sabe para dónde, y muchos de nosotros estamos en la misma. A veces no sabemos qué decisión tomar, pero no pocos preguntamos cuál es la voluntad de Dios. Pocos decimos, hoy es Dios, hermano, padre, maestro, madre. ¿Cuál es tu voluntad en esta situación? ¿Qué harías tú? ¿Qué me sugieres tú? Yo diría, no hay que tomar una decisión mientras dudemos si es lo correcto. La voluntad de Dios, porque mi voluntad normalmente la tomo rápido, alebrestado, la tomo así como con urgencia o con reactividad por emociones contrariadas. Y esa voluntad va a generar más sufrimiento, dolor para otros y también para mí, porque lo que hago a otro, me lo hago a mí mismo. Entonces, en esta reflexión siempre es necesario tener sabiduría, desarrollar la comprensión, desarrollar como cierta claridad que no procede del ego, procede de Dios. Para eso hay que aquietarse, hay que hacer meditación, hay que sintonizarse y demandar una respuesta que llegará en su momento, tarde o temprano, pero si estoy sintonizado. Y se dice que el verdadero éxito está en hacer la voluntad de Dios. Realmente el éxito, el logro en la vida está en empatar o alinear mi voluntad a la voluntad divina, porque la voluntad de Dios es perfecta y la mía aún no. Entonces, este sería como un material para poder reflexionar. Y ya después seguiremos haciendo una revisión de estos materiales. Vamos a dejar aquí un espacio. Vamos a regresar a la temática para ya cerrar el capítulo y haciendo como el resumen de esta instrucción. Nos quedamos aquí, nos quedamos en esta parte. Muy bien. Vamos a revisar la conclusión. Dice que somos una manifestación de todo cuanto siempre hemos sido. Y lo mismo lo dije en la imagen. Ahorita somos una manifestación de todo lo que fuimos en el pasado. Pero gracias al conocimiento de nosotros mismos, vamos a descubrir que no solamente quiénes fuimos, inclusive quiénes somos, sino que nuestro puesto en el mundo es el resultado también de nuestros pensamientos, deseos y obras previas. Pero podemos descubrir con esta clave qué podemos ser en el futuro, cómo podemos convertirnos en otra cosa o mejorar nuestra propia versión de nosotros mismos. ¿Cómo hacerlo? Con lo que vives ahora, lo que son tus problemas de ahora, tus retos del día, porque la vida es maravillosa. La vida es una escuela que cuando estás aquí, aprendes o aprendes o aprendes. Y entre más te esfuerces en no aprender, la vida se va a poner más fuerte, va a generar más reactividad a tu propio proceso. Entonces podemos entender quiénes fuimos con los problemas o las tendencias o las inclinaciones que tenemos ahora, los tormentos, las fijaciones, las fobias, los miedos, las ansiedades, los deseos. Eso podemos saber que si eso nos domina ahorita, podemos hacer una extrapolación de lo que fuimos en el pasado, lo que sembramos. Lo que tenemos ahora es una resultante del pasado. Pero conociéndonos ahora nuestra verdadera esencia, podemos decirle sí a Dios, decirle sí al cambio positivo, decirle sí a la espiritualidad mayor para que canalice nuestro esfuerzo.
Porque aunque nos hayamos equivocado en el pasado mucho, no importa, para Dios no hay condicionante. El concepto del pecado yo lo veo más como errar al blanco, no atinarle al blanco. Es decir, no sintonizarte con Dios y hacer tu propia voluntad. En eso estriba el éxito de la vida de un individuo. El querer, desear escuchar la voz de Dios en su corazón o simplemente seguir escuchando al ego que normalmente nos mete en conflicto siempre. Entonces, ¿cuál es el camino? El camino es pedir esto, pedir que queremos regresar a la fuente, queremos ya no queremos más sufrimiento y que queremos aprender por las buenas, no por las malas, con dolor y sufrimiento. Decirle sí al modelo de la conciencia del Cristo, ese modelo innato de unidad que tenemos todos, de perfección, y sabemos y entendemos que toda experiencia es favorable. Toda retroalimentación, buena o mala, es benéfica porque nos da una información. Es decir, nosotros creamos, hicimos, etcétera, y tenemos los efectos de eso. Y no importa si nos equivocamos o acertamos, lo importante es valorar esas energías, esos efectos en en nuestra vida presente. Por ello se dice que toda experiencia favorece el progreso, el proceso gradual que conduce al autoconocimiento personal. O sea, nos favorece nuestro propio entendimiento de nuestro rol que hemos manejado. Al entrar en sintonía con nuestro verdadero yo interior, o sea, el yo soy, la conciencia de luz, nuestra vida cotidiana ejemplificará lo mejor que hay en nosotros. Cuando entramos en esa sintonía, en esa sincronía, en esa alineación, y podemos ser llamados hijos de Dios. Y aquí hace como un repaso. Conózcase primero a sí mismo, a usted. Lo mejor que puede hacer en la vida es conocerse a sí mismo y trabajar con lo que tiene y con lo que quiere ser. Busque dentro de su propio corazón. Esto significa, trate de ser honesto con usted mismo. La vida que ha llevado, las cosas que ha hecho, lo que ha pensado, cómo ha manejado el sentimiento, sus acciones, sus creaciones, su siembra. De ello, ¿cuál es su propósito? ¿Cuál ha sido el propósito de todo lo que ha hecho? ¿Cuál ha sido su verdadera intención? ¿Ha sido para satisfacer sus propios apetitos personales? ¿Para satisfacer su propio deseo de poder, de gloria, de fama o de fortuna o riqueza? Todo esto por experiencia propia y por el conocimiento que usted tiene de su ser más profundo, todo esto es superfluo y perecedero. Es decir, todo esto es como cuando compras muchas cosas y no te sirven. Es decir, como algunas damas compran, no sé, 100 pares de zapatos o quieren, no sé, joyas o algo así, que digo, están en su derecho, porque aparte de bellas, pues se verán más bellas. Pero lo cierto es que es algo superfluo, como aquella persona que tiene, no sé, 10 carros y no los usa, o tiene, no sé, 5 casas, o tiene muchos trajes y quizás no llega a usar todos. Es algo superficial, es superfluo. Y también perece porque todo lo que hay en esta dimensión de tercera se acaba y se va. Aún nuestra juventud, nuestra belleza, aún lo que tengamos, aún este cuerpo está predestinado a regresar a la materia orgánica, a la materia, a la tierra. Entonces, en este plano de tercera dimensión, es el plano de las ilusiones, el plano de las irrealidades, el plano de los efectos, todo es superfluo y perecedero. ¿Y qué es entonces lo real? ¿Cuál es la ciencia de lo real? ¿Qué es lo real en este mundo? ¿Cuál es el sentido de la vida? Pues solo lo que es justo, lo que es hermoso y armónico, solo lo que emerge de la fraternidad, o sea, de la integración como hermanos, la ternura, el amor, la paciencia, la esperanza, la gratitud, perdura todo eso, solo eso perdura, lo que es la esencia de Dios, las características y cualidades divinas. Entonces, si usted se enfoca en mayor grado a la parte efímera, a la parte superficial, superflua y perecedera del plano, eso sabe usted por experiencia que se va a ir, se va a acabar. Así sea lo que usted quiera su casa, y no, está en su derecho de tenerlo, pero que eso no sea la razón fundamental de su vida, ni que por eso usted
digámoslo así, entregue sus valores divinos, su conciencia, sus cualidades divinas. Por ejemplo, si quiero obtener algo a expensas de mi honradez, no va. Si quiero obtener algo a expensas de que tenga que mentir, usted está en la bifurcación, en la selección del camino. Entonces, por esas cualidades, uno muchas veces sacrifica sus valores en pos de lo material. Y eso es como entregarle el alma al oscuro, a expensas de obtener un bien material. Para ser sinceros con los demás, primero debemos serlo con nosotros mismos. Usted no puede ser sincero con los otros si en su corazón no hay sinceridad ni con usted mismo. Tenemos que obrar siempre en consecuencia de lo que creemos y pensamos. Por eso es importante, y lo vamos a ver en la siguiente sesión, la explicación de lo que es el ideal espiritual. Y en la medida que cultivemos esta capacidad de discriminaros, de saber ver qué es correcto y qué es incorrecto, qué es bueno y qué es malo, y atinemos a elegir siempre lo bueno, o sea, lo divino, en esa medida vamos a ir avanzando, vamos a ir evolucionando. Entre aquello que realmente creemos y lo que dejamos que los demás piensen que creemos, seremos más conscientes de la motivación, o sea, de la intención auténtica de nuestro actuar, de nuestro pensar, de nuestro sentir, de nuestro hablar. Seremos conscientes del rumbo que va a tomar nuestra vida. ¿Por qué? Porque una persona que es deshonesta, que es mentirosa, que es orgullosa, que es egoísta, no le va a ir bien. O sea, no es que no, que querramos que le vaya mal, porque los frutos o la siembra está sembrando cosas que a la larga le van a retribuir los mismos efectos, los efectos relacionados. Y de si precisamos o no cambiar de dirección. Entonces, con el dolor y el sufrimiento, recibiendo la retroalimentación, sabremos si queremos seguir en esa vida o realmente queremos cambiar. En definitiva, despertar a nuestro verdadero yo, a nuestro verdadero ser, nos descubre el potencial innato de nuestra unidad esencial, de nuestra conexión con el Padre y con los demás. Entonces esto, por favor, reflexionenlo, revísenlo, ya es un resumen del capítulo 2, autoconocimiento. Y luego vamos a tener una tarea. Somos co-creadores con Dios. O sea, actuamos, pero no con nuestra energía, sino con la energía del Padre. Por eso somos co-creadores. Y podemos usar la energía en bien o en mal. Ese es nuestro libre albedrío aplicado. Solo perseverando en principios espirituales, y reitera el punto, y esto lo dice con convicción, con certeza, solo perseverando en nuestros principios espirituales, tales como la paciencia. Entonces uno se pregunta, ¿qué tan paciente soy? No, pues soy muy intolerante y muy reactivo. Ok, hay que cambiarlo por una cualidad, por una vibración de luz de Dios. Paciencia, cooperación, tolerancia, el amor, lograremos alcanzar la plena conciencia de nuestro despertar espiritual. Nuestra interacción con los demás favorece el autoconocimiento. O sea, recordemos que tratando a los demás vamos a tener información de nosotros mismos. La relación con nuestros semejantes y los lazos con nuestro Dios. Aquí viene un énfasis acerca de cuál es nuestro comportamiento. Es tomar materia, tomar conciencia, tomar claridad del día a día de nuestras vidas. Si tenemos a Dios, por ejemplo, yo estoy aquí sentado y puedo sentir que hay una conciencia, hay una presencia que me está escuchando y es como el observador eterno. Es una conciencia que no interviene en mi proceso, en mi decisión, pero está presente, está acompañando. Y aquí viene una pregunta relacionada. ¿Obraría ante su Dios de la misma forma que lo hace ante su hermano? Es decir, si estoy consciente de la presencia de Dios y estoy interactuando con otra persona, eh, ¿lo haría teniendo esa conciencia? ¿Mantendría esa conciencia? Ahora, la misma pregunta. Si tuviera a Dios en una persona, ¿trataría a esa persona como trato a Dios, como concientizo a Dios? Esto quiere decir que los demás está Dios. O sea, imaginen un corazón que irradia, pulsa,
una energía que se genera un campo biomagnético, es un campo electromagnético alrededor nuestro. Pero ese corazón tiene en su esencia, en su núcleo más profundo, una partícula, una chispa, una esencia de Dios que me hace divino. Es la forma en que me conecto con su divinidad. Entonces imagino a otra persona que ahí está Dios y lo trataría como si fuera Dios mismo. Es decir, dice, un mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros. En eso estriba el concepto del maestro, porque el maestro fue muy inteligente y muy sabio al decirnos que amáramos a Dios, nuestra fuente, nuestro núcleo, nuestra esencia macro sobre todas las cosas, porque es nuestro Padre Madre. Y amándolo, nos acercamos a Él. Y amar a nuestros semejantes como nosotros mismos, porque todos somos hermanos. Y la esencia divina que late en mí, late también en el otro, por muy mal y equivocado que esté, o por mucho daño que me haya causado o me pueda causar. Tenemos que comprender que en el otro late la divinidad que late en mí. Solo de esta forma seremos capaces de vernos a nosotros mismos como los demás nos ven. Y esto tiene que ver con la expresión de que cómo me veo en los otros. No tanto, no nada más en los defectos, pero también si a los demás los veo como yo y los valoro como yo me valoro, amándolos como amaría a Dios, de esa manera ya estoy en otro nivel, en otra conciencia. Caso típico del Maestro Jesús, de la Madre Teresa, de Gandhi, de Martin Luther King, Lao Tse y muchos otros. No permita que sus palabras y obras sean distintas a las de su propia familia. ¿Cómo trato a mi madre, a mi hermano, a mi padre? Debo de tratar al vecino, al compañero de trabajo, al compañero de escuela o de deporte. Técnicamente aquí la lección no establece distinciones, porque todos somos hermanos de la misma familia. Se da el caso de que los seres que tengo ahorita como familiares, en el pasado fueron mis amigos o enemigos. Y lo mismo puede pasar ahora, que las personas que contacto, donde tengo mucha afinidad, puede que seamos hermanos o padres, hijos, etcétera. Y también con quien tengo conflicto, puede que nos volvamos a juntar como familia para disolver esa enemistad. Entonces es muy relativo la relación familiar. No digo con ello que no debamos amar o respetar a nuestra familia consanguínea, a los que son de la misma carne, de la mismo linaje familiar. Lo que digo es que es relativo, porque aquí el maestro dice, ama a los demás como a ti mismo, trata a los demás como quieras ser tratado, porque todos ustedes y yo somos hermanos. Entonces dio el ejemplo, que no es fácil porque estamos acostumbrados a la cultura del egoísmo, de la competencia, del orgullo, no es fácil porque estamos acostumbrados a que nos hieren y no perdonamos y ni hay conflicto. No hay tanta facilidad para armonizarnos y respetarnos, entendernos, para el sentido fraterno de esta unidad. Que sus palabras y obras sean consecuentes con la imagen que los demás tienen de usted. Nuestro reto es medirnos siempre con el rasero del amor. ¿Esto qué significa? Que tenemos que poner como un molde o un filtro que solo pase el amor. Es decir, nuestro reto es medirnos siempre con el rasero del amor. El rasero es como algo que rasa y que, por ejemplo, cuando las señoras ponen harina, le ponen un rasero para poder dejar todo al nivel. Igual en la arena, etcétera. Es un rasero, el rasero del amor. Debemos tratar a los demás del mismo modo que desearíamos ser tratados. Ojo, debemos tratar a los demás del mismo modo que desearíamos ser tratados, aunque no nos traten como quisiéramos. Es decir, no puedo devolver mal con mal. Obviamente tampoco me voy a poner de apechito para que me hagan trizas los malandros, las personas que quieren hacerme daño. Pero no debo permitir que mi energía vibratoria exteriorice negatividad. A eso se refiere. Nosotros somos un generador a la imagen de Dios como un sol que debe irradiar siempre el bien, la bondad, la paz, la benevolencia, la bendición hacia los demás. Porque no transformamos al mal con más mal y no apagamos un fuego con más leña y con más fuego. Por eso el amor es la única solución a todos los problemas del planeta Tierra y de la vida, de tu planeta, tu propia vida. Debemos tratar a los demás del mismo modo que desearíamos ser tratados. Y si no puedo hacerlo, si me gana mi propio ego, mi propia soberbia, orgullo, me siento dañado y no puedo generar bondad, bien, tengo que pedir ayuda a la presencia, al Padre, a la divinidad en mí.
Nuestro deber es disciplinarnos para que nuestras palabras, pensamientos y obras sean el reflejo de lo mejor que hay en nosotros. Nuestro deber es disciplinarnos, educarnos, reeducarnos, hacer una reforma íntima, una reforma moral, conocernos para irnos ajustando. ¿Por qué? Porque esa diferencial entre lo que soy y Dios, yo tengo que irlo cerrando gradualmente. Tengo que irme alineando. Entonces, yo estoy acá, acá está el molde, el patrón divino, gradualmente, con el apoyo de Jesús, de los seres de luz, siguiendo su modelo, voy a llegar a ser uno con la presencia, uno con el Padre. Y aunque me cueste 1000 vidas, o sea, ya me han costado muchas vidas, pero si no lo hago consciente, esta necesidad de integrarme al Padre, si sigo separándome de mi fuente, de mi centro, pues voy a seguir sufriendo. Entonces el sufrimiento me va a orillar a gradualmente irme alineando, sintonizando, concentrando y siendo uno con la voluntad divina. Entonces ese es nuestro propósito, el estar aquí, trabajar en nuestro proceso, aprender las lecciones y buscar ser la mejor versión de nosotros mismos. Aquí termina el estudio del capítulo 2, autoconocimiento. Vamos a ver el de ideales, que es la lección número 3 para la próxima sesión. Entonces aquí vamos a terminar y voy a pasar nada más a la última partecita para ya cerrar este punto. A ver. Este material obviamente lo vamos a revisar ya en las charlas que son más cortas para las personas, con un lenguaje muy sencillo, dando historias, haciendo comentarios, tratando de llegar a todas las personas, usando palabras de a centavo, como decía Connie Méndez. Y este es como un cambio que voy a implementar porque intuí que es correcto por algunas preguntas de personas que necesitan que esto sea más sencillo y más claro. Para aquellos que, que quieran platicar, comentar, vamos a hacer un cambio en la dinámica del estudio de las 2 lecciones de espiritualidad. Entonces eso ya se lo voy a dejar así en su momento, ¿no? Este tema lo vamos a tocar, pero me voy a ir a esta parte. Vamos a recordarles a nuestros queridos hermanos, compañeros, amigos de esta fraternidad que es el SEDEC, que es una agrupación de personas que quieren aprender para ser mejor y quieren servir para reconectar con Dios. Ser sembradores fraternos, sembradores del bien, sembradores del amor, de la paz. La tarea va a ser la siguiente. Si les parece, digo, nadie está obligado a hacerla, pero se dice que el más alto servicio que podemos dar en estos tiempos es difundir la verdad que nos hace libre, porque solo con la verdad, el conocimiento, el autoconocimiento de uno mismo, válgase, nos va a hacer libre de nosotros mismos, de la parte que es oscura, la parte que tenemos que sublimar, elevar. Entonces, para aquellos que quieran apoyar, difundan este video, este video que se hizo. El otro video requirió cambios, entonces preferí mejor hacerlo de nuevo. Fue mi voluntad y mi decisión cambiar la charla anterior por esta charla, porque llegó como mucha retroalimentación a través de los sueños, a través de la inspiración que me llega, y eso lo llega a todo mundo si lo quiere desarrollar esa facultad. Entonces, por eso hice el cambio. El más alto servicio para dar a los demás es ahora difundir esta verdad o la verdad que nos hace libres. Y para nosotros y para ti, practicarla. Entonces, espera que lo puedas practicar. Tenemos como tarea el estudio del libro 12 lecciones de espiritualidad. Es una revisión que les hago y les sugiero, partiendo de la introducción. Por favor, revisen con detalle la lección 1, cooperación, meditarla, reflexionarla, y la lección que acabamos de terminar, que es 2, la de autoconocimiento. Vamos a hacer una mecánica de revisar y tratar de bajar información para hacer actividades en el día a día, para concientizar en la práctica. Ese sería el objetivo. La intuición me dice que tenemos que involucrarnos más para aquellos que realmente les interese
y que debo de abrir los canales y dar apertura para que haya una mayor interacción entre unos y otros, entre yo, su servidor, y ustedes que están atendiendo amablemente estas instrucciones. Y como tarea número 2 es el estudio de los audios. Para aquellos que se han anotado en el grupo de la comunidad CEDEC, en este WhatsApp, 55 64 65 6731, me voy a permitir mandarles audios que seleccioné para poder hacer la valoración de estos temas, que son muy buenos, esos audios, y aquellos que no quieran mandar la solicitud, no hay problema. Aquí están lo pueden investigar y encontrar en YouTube. Hay un canal de YouTube que me parece muy bueno. Dice, Mi voz es tu voz. Ese canal se llama Mi voz es tu voz. Y busquen, por favor, la conciencia crística. Y ese es un audio. Y busquen el otro que se llama La coherencia en la tercera dimensión. La coherencia en la tercera dimensión. Entonces, por favor, si les parece, con todo respeto, con todo cariño, con todo afecto, deseo su crecimiento porque mi intención es mejorar en el servicio de orientar, de ayudar, de apoyar y de compartir. Y del otro canal, que es un canal que se llama Legión con doble G, hay un video que se llama Historia de las Almas, según Edgar Cayce. Es un video muy corto y por favor les sugiero que lo revisen. Entonces también para aquellos que quieran este material, se los mando. Por favor, anótense, manden un mensaje que quieren estar dentro del grupo del CEDEC con la observación de que ese grupo nada más es para que yo mande información, para que yo les comparta de manera directa el material que yo considero, a mi humilde entender, como adecuado. No va a haber interacción entre las personas para que no tengan tantos WhatsApps, tantos mensajes, para que estén en paz y con confianza de que su número va a ser respetado y únicamente se va a incorporar a ese grupo para que reciban ese material. Y en cualquier momento ustedes pueden salirse del grupo, del mismo. Nada más con que manden un nombre, un apellido, yo los doy de alta y ya a través de eso para mí es más fácil mandar en ese grupo de WhatsApp toda la información que a mi juicio es adecuada. Entonces, por favor, suscríbanse, que no se cobra ni un peso, no se cobra nada. Y la otra es que en cualquier momento ustedes pueden salirse. Esto me ayuda, me facilita la labor de servirles. También se les sugiere que estudien, para aquellos que pueden, el libro Programa Antares de Maite Ramos. El libro Programa Antares de Maite Ramos es un libro muy bueno. Creo que algunos ya lo tienen. Y también conéctense conmigo y les puedo mandar algo de material que sería el que es conveniente estudiar para que lo revisen. Entonces esa sería la tarea, si les parece, para el otro sábado. Aquí se dice, inscríbanse en el grupo WhatsApp en amarillo, aquí está el amarillo, el número, y también en Facebook. Algunas veces comparto en el canal CEDEC MX, que está en YouTube y en Facebook, material complementario relacionado. Esto es para aquellos que quieran estar en contacto con estos canales a través de estos medios, para que por favor se suscriban, se anoten, se registren y pueda yo enviarles información. Y la última es, por favor, darle un me gusta a este video, al canal, suscribirse al canal y hacer comentarios en el canal. Esto ayuda para que se difunda más fácilmente y las personas puedan llegar a este conocimiento. Importante recordarles que su labor de servicio al difundir, al compartir, es muy valiosa. Yo me doy cuenta que hay personas que están buscando esto, pero no tengo forma de contactarlas. Y mi deseo de mi corazón es llegar a ellos para que conozcan la verdad y sean libres. Libres hay veces por ignorancia, hay miedos, hay desánimo en la vida, hay sufrimiento innecesario que adecuadamente se puede tratar con este conocimiento y mi intención es apoyar, es servir, es compartir. Esta semana me han escrito algunas personas pidiendo orientación, pidiendo ayuda o simplemente que pudiera compartir mi experiencia. Y yo la verdad, lo único que hago es compartir mi experiencia, dar sugerencias y realmente no soy maestro, no soy instructor, simplemente soy colaborador, soy buscador de la verdad como ustedes y los hallazgos que obtengo y he obtenido en el camino con la vida que he vivido y la experiencia que he tenido,
deseo compartirlo a todos ustedes, para que también ustedes pues, no sufran más allá de lo necesario y sobre todo puedan encontrar su camino de vuelta a casa, de vuelta a Dios, de vuelta a su fuente, con el deseo de que sean felices, que sean libres para ser felices. Y bueno, aquí le paramos, por favor, nada más tomen nota de estos datos y les agradeceré su retroalimentación. Entonces aquí ya concluimos la sesión de hoy, de la sesión 8 del CEDEC, la voy a subir y les pido que la revisen. Si la pueden ver otra vez, sería bueno. Les agradezco su consideración, su paciencia y todo su afecto para este proyecto de luz, de difusión de la verdad, del conocimiento. Y algo que decía Connie Méndez, lo que no entiendas, déjalo pasar. Y lo que no sea para ti, porque tu corazón no le vibre, suéltalo, no lo uses, no lo apliques. Y lo que sea bueno, lo que sea benéfico para tu proceso y sirva de algo, estaremos encantados y agradecidos de que así suceda. Vamos a cerrar con una pequeña oración para agradecer esta oportunidad de estar aquí, de conocerlos a través de este medio y que se sientan en confianza. Mi deseo es poder servirles, que no tengan, algunas personas me ven y causo un poco de impresión y no se acercan o les cuesta, digamos, hablar conmigo o pedir apoyo o lo que sea. Y yo mi mayor gozo y privilegio es poder servir de alguna forma a todos ustedes. Entonces, no se sientan, no se sientan con esa vibración. Voy a tratar de ser más familiar, más asequible, más expansivo, más respetuoso, más amoroso, más cordial y que me sientan como un amigo, como un hermano, como un compañero de evolución. Entonces vamos a cerrar los ojos, vamos a inhalar y exhalar. Inhalamos y exhalamos. Visualizamos el latido del corazón, que es increíble, es maravilloso que Dios promueva el latido de nuestro corazón y que no necesitemos quizás un contacto eléctrico o un cable para conectarnos, porque estamos internamente conectados con Dios. En ese latido del corazón percibimos la energía creativa, amorosa de Dios, que permite el latido de nuestros corazones y que nos da la vida. En esa inhalación y exhalación que recibimos el aire, el aliento de Dios, que también nos da vida. En los alimentos que consumimos, en el agua que calma nuestra sed, está Dios y nos da la vida. En el tener un cuerpo y estar aquí, viviendo, experimentando, aprendiendo y amando, es como Dios nos da la vida. Agradecemos infinitamente la presencia de los espíritus buenos, de nuestro querido y amado Maestro Jesús, por la oportunidad de una nueva vida, de una nueva experiencia, de una nueva oportunidad para escucharlo y para poder seguir sus pasos. Divino Maestro Jesús, Divino Ángel Guardián, guía espiritual, seres guías que nos acompañan en los planos invisibles. Aliente nuestra intención de ser uno con Dios, de seguir los pasos del amado Maestro Jesús y de desarrollar el amor. Desarrollar el amor compasivo, el amor incondicional. Recordar siempre que Dios nos acompaña en todo momento, dormidos o despiertos, en la salud y en la enfermedad, en el cansancio y en el agobio, en el descanso, en la paz, aún en nuestras situaciones más conflictivas, más dolorosas, más difíciles, en los retos, en las dudas, en los sinsabores de nuestra propia experiencia, Dios está con nosotros, alentándonos, confortándonos, amándonos, esperando que abramos la puerta del corazón y podamos escuchar su sugerencia, su paz, su voz, su amor. Que seamos instrumentos de bien para nuestro prójimo. No permitas que seamos instrumentos de tropiezo para nadie.
que seamos canales humildes, silenciosos, amorosos, como luces que puedan iluminar el camino de aquellos que están confundidos, que dudan, que no encuentran sentido a su vida, que están en confusión, que necesitan un aliento, una palmada, una mano amiga. Que seamos lo que tú quieres para ellos, Señor. Te damos las gracias, Padre, fuente de todo bien, porque tu amor nos acompaña como ayer, hoy y siempre. Gracias. Bueno, gracias por todo. Nos vemos en la próxima. Un gusto estar con ustedes.